Bien, vamos hoy a hablar sobre un tema muy importante que está pasando a nivel mundial, que es el tema del Foro Económico Mundial, que se está celebrando y se celebró naturalmente en Davos, ¿no? Es un tema que atañe a todos los grandes países, sobre todo los países imperiales y naturalmente los países que forman parte de ese foro mundial. Y naturalmente uno de los análisis que vamos a hacer hoy eh, trata sobre los riesgos que enfrenta el mundo este año y en la próxima década. Realmente el 2026 se encuentra dentro de una nueva etapa geopolítica y geoeconómica caracterizada por competencias y confrontaciones entre potencias. Eso lo hemos visto en los discursos de los presidentes, en los enfrentamientos que hemos visto de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Groenlandia y países también como Francia y otros países que integran la Unión Europea y naturalmente eh, diversos países que son parte de la hegemonía que se maneja en el mundo. Dentro de esa misma situación vemos cómo existe una fragmentación del sistema multilateral y naturalmente una mayor rivalidad estratégica tanto en el comercio como en la tecnología y las finanzas. Esto hace que la cooperación internacional sea más difícil y que la incertidumbre sea el rasgo dominante del panorama global en el año 2026. ¿Qué implica eso? Que hoy en día la economía depende muchas veces de lo que suceda en los países hegemónicos. Esto viene dado como parte de una incertidumbre que se está manejando a nivel global. Hay una encuesta muy importante que se ha venido manejando que genera un informe completamente, si se quiere, muy sombrío para lo que viene pasando a nivel mundial. Es decir, el 50% de la población, según se estableció en más de 1.300 expertos en geoeconomía y en geopolítica, dicen que el 2026 será un año turbulento y tormentoso. No solamente el 2026, se está hablando hasta el 2028. Es decir, que el 50% de esos expertos que se entrevistaron encuentran que estos 2 años van a ser muy tormentosos y turbulentos. Y naturalmente el 57% de ellos dice que dentro de 10 años todavía el panorama va a ser igual o peor. Y apenas un 1% habla de que todo va a estar tranquilo. ¿Qué significa eso? Que naturalmente nosotros estamos dentro de una olla caliente a nivel global en el cual cualquier situación puede pasar. ¿Qué hay que hacer para que los países emergentes, los países subdesarrollados, los países del tercer mundo, podamos tener cierta estabilidad, podamos tener cierta tranquilidad de espíritu? Naturalmente que hay que empezar a autoprotegerse desde el punto de vista interno. Países como República Dominicana, donde sabemos que somos una isla y que tenemos una dependencia muy fuerte de las grandes potencias, pues naturalmente tenemos que autoprotegernos. Y esa autoprotección tiene que venir dada a partir de entender lo que significa una cooperación internacional entre países, saber negociar entre países, trabajar lo que se llama el proteccionismo de nuestro país y las barreras comerciales y generar confianza en las instituciones internas
con respecto a las instituciones globales. Y naturalmente tenemos que empezar a pensar en tecnologías que nos permitan a nosotros tener una economía más fuerte. Esto quiere decir que los riesgos que hay a nivel global no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí, haciendo naturalmente un mundo más vulnerable. Y naturalmente tenemos un mundo en competencia donde la era de la cooperación multilateral está dando paso a una etapa donde la confrontación geoeconómica, la incertidumbre y la fragmentación dominan la agenda global. Por eso es que los países como los nuestros tienen que empezar a entender esa dinámica que se está dando a nivel de esos grandes países y esas grandes confrontaciones. Hoy en día incluso estamos hablando ya de nuevas colonizaciones y de nuevo imperialismo. Significa que los países más pequeños pues naturalmente tienen que empezar a entender qué tan importante es lo que se está dando a nivel global. Naturalmente hay riesgos urgentes a corto plazo, por ejemplo, tensiones económicas, polarización social, desinformación, ciberamenazas y conflictos interestatales. Eso lo estamos viviendo a nivel de grandes países, incluso con la confrontación hoy en día entre Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y algunos otros países del área asiática y de la Unión Europea. Y la mayoría de los expertos esperan un horizonte global turbulento, por lo que la estabilidad en los próximos años se puede ver un poco turbia. Sin embargo, como hemos dicho, los países como los nuestros tenemos que tratar de que nuestra economía sea fuerte, logrando un mayor dinamismo, un mayor nivel de confianza, un mayor nivel de autoestima de su población. Y eso naturalmente que vendría acompañado de que nosotros tenemos que hacernos más fuertes. Eso se da naturalmente a través de una muy buena educación. Nosotros tenemos que formar capital humano para zonas francas, para nearshoring, para servicios de tecnología. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que tengamos un mejor capital humano, ese mismo capital humano, que es la población que vive aquí en el país, pues naturalmente que va a entender la dinámica que está pasando a nivel global. Hay que aumentar la soberanía técnica. Nosotros tenemos que tener menos dependencia del talento importado. Por lo tanto, la formación académica, sobre todo en el área superior, pues nos va a ayudar a nosotros a tener un talento nuestro que nos permita a nosotros tener una mayor capacidad de autogestión en términos de tecnología y en términos de mejor efectividad en el conocimiento. También tenemos que trabajar una política silenciosa de desarrollo más efectiva que muchos subsidios. Significa eso que esta política silenciosa de desarrollo tiene que darse independientemente de lo que esté pasando a nivel global y a nivel mundial y o en otros países que hoy en día están generando fuerte cuestionamiento en términos de políticas de geopolítica y de geoeconomía, y entre ellos tienen muchas divergencias. Significa que nosotros como país tenemos que tener una política silenciosa de desarrollo, reestructurándonos o estructurándonos en las áreas más importantes como es el turismo, como son las zonas francas, la formación humana. Tenemos que buscar nuevos nichos de trabajo como la tecnología, como los nearshoring, que es muy diferente al offshoring. Nosotros tenemos que regionalmente hacernos fuertes y hacerle entender
a esos grandes capitales que invertir en República Dominicana es más importante por la estrategia geoeconómica que tenemos nosotros hoy en día. Es importante también ir pensando en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy en día el medio ambiente ya no es una prioridad para ciertos países hegemónicos. Bien, en conclusión, hoy en día tenemos un mundo en competencia, ¿no? La era de la cooperación multilateral está dando paso a una etapa donde la confrontación geoeconómica, la incertidumbre y la fragmentación dominan la agenda global. Hay riesgos urgentes a corto plazo, como las tensiones económicas, la polarización social, la desinformación, las ciberamenazas y naturalmente hay conflictos interestatales. La mayoría de los expertos espera un horizonte global turbulento, naturalmente, antes que estable en los próximos años. Significa que nosotros no vamos a tener muy buena década que se aproxima desde el 2026 hasta el 2036 por las tensiones que se han venido generando entre las potencias y entre los imperios que hoy en día quieren manejar la geoeconomía y la geopolítica a su antojo. Es decir, que esperamos que con esta conclusión podamos llevar algunas informaciones importantes para que la población entienda en qué momento estamos de la etapa de nuestra historia y cuáles pueden ser las consecuencias si sigue persistiendo ese interés de volver a colonizar las tierras que ya estaban establecidas hoy en día, y que la tensión geoeconómica y geopolítica entre las potencias puede no salir muy bien si ellos mismos no entienden que todos debemos ponernos de acuerdo para que el planeta Tierra, la globalidad, las economías empiecen a ejercer un mayor impacto sobre la calidad de vida de la población.